Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. ¿Estás intentando aprender a usar Unity pero el código no se autocompleta ni ofrece sugerencias? ¿O todo lo que escribes sale marcado en rojo como si estuviese mal? ¿O cuando intentas añadir un script a un objeto te sale un mensaje de error? ¿O hay una ventana que a ti no te sale? ¿O Unity te da un error cuando le das al play? ¿O Unity da un error que dice Unexpected Symbol? Estos son algunos de los errores más habituales a los que se enfrenta la gente cuando está empezando con Unity. Podrías hacer una búsqueda rápida en Google y encontrar la solución, pero ¿acaso eso no puede hacerlo otro? Efectivamente, no te preocupes porque ya he hecho yo la búsqueda por ti, así que ahí van las soluciones. Aviso de que son las soluciones más habituales. Sería muy raro, pero es posible que para algunos de los problemas la solución que te ofrezco no te funcione porque en realidad lo que tienes es algún problema de configuración bastante más profundo, en cuyo caso no te queda otra que buscarlo en Google por ti mismo. Lo siento. Dicho eso, empecemos con las soluciones. Problema número 1. El código no se autocompleta ni ofrece sugerencias. Ve a Edit, Preferencias, External Tools y donde pone Script Editor, asegúrate de poner el editor de código que estás usando, que probablemente sea Visual Studio. Pero, ¿y si salen varias opciones? ¿Cómo sabes cuál es la tuya? Fácil, abre un script cualquiera desde Unity, ve a Help o Ayuda y a la opción About, que suele ser la última, y ahí te saldrá el nombre y la versión del programa que estás usando. Problema número 2. Todo lo que escribes te sale marcado en rojo como si estuviese mal escrito, incluso las funciones Start y Update que vienen ya escritas por defecto. Este problema puede darse si tenías una versión vieja de Unity instalada y has actualizado una nueva, o si has movido la carpeta del proyecto de sitio y se ha corrompido algún archivo en el proceso. Si se trata del primer caso, de que tenías instalada una versión antigua de Unity y has actualizado una nueva, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tienes instaladas las herramientas de Unity para Visual Studio. Para ello, busca en tu ordenador el Visual Studio Installer, que probablemente lo tengas ya por ahí, y si no lo tienes, ve a la página oficial y te lo descargas. Imagino que estás usando la versión Community, que es la gratuita. Abre el Visual Studio Installer y en la versión que estés usando, elige Modificar y busca la opción Game Development with Unity. Márcala y dale a modificar para que lo instale. Si el problema no se ha resuelto o si ya tenías las herramientas de Unity instaladas, abre tu proyecto de Unity y ve a Edit, Project Settings, Player y en el área Other Settings, en la opción API Compatibility Level, elige .NET 4. lo que sea. Eso debería arreglarlo. En el caso de que se trate de un archivo corrupto, cierra Unity, ve a la carpeta donde tengas el proyecto y borra la carpeta Library y los archivos que se llaman el nombre de tu proyecto .csproj y el nombre de tu proyecto .sln. Cuando vuelvas a abrir el proyecto, Unity debería reconstruir esos archivos automáticamente, solucionando los problemas que tuviesen los anteriores. Problema número 3. Cuando intentas añadir un script a un objeto, te sale un mensaje de error que dice algo así como no se puede añadir el componente script porque no se encuentra la clase script. El problema aquí es que el nombre del archivo y el nombre de la clase que tiene el archivo por dentro no son el mismo, porque has cambiado uno sin cambiar el otro. Asegúrate de que los dos son iguales y se solucionará el problema. Problema número 4. Hay una ventana que a ti no te sale. Estás intentando seguir un tutorial y en el tutorial hablan de la ventana consola o la ventana animación, pero tú no ves esa ventana por ningún lado. Eso es porque cada ventana de Unity se puede cambiar de sitio o cerrar. Para solucionarlo, simplemente ve al menú Window y elige la ventana de la lista. Si la tenías cerrada, se te abrirá una nueva y si no la tenías cerrada sino que estaba en una pestaña, la seleccionará. Problema número 5. Cuando le das al play para probar tu juego te sale un mensaje de error que dice que tienes que arreglar todos los errores del compilador antes de poder usar el modo play. Esto ocurre porque tienes errores en el código y la solución te sorprenderá. Tienes que arreglarlos antes de poder ejecutar el juego. Para saber cuáles son los errores, ve a la pestaña consola y los tendrás ahí listados. Intenta entender qué es lo que dicen que está mal. Si haces doble clic en el error, te abrirá el script en el que lo ha encontrado y te señalará la línea sobre la que cree que se encuentra, pero es posible que el error lo hayas cometido en alguna línea más arriba. Cuando hayas solucionado todos los errores de compilación, es decir, partes del código que están mal escritas, entonces te dejará ejecutar el juego. Problema número 6. Unity te da un error que dice Unexpected Symbol. Este problema ocurre porque has escrito algo mal en el código, particularmente porque te falta o te sobra algún símbolo. ¿Qué es lo que has escrito mal? Pueden ser multitud de cosas, pero lo más probable es que te falte un punto y coma o una llave. Todas las instrucciones del código tienen que terminar con un punto y coma. Si se te ha olvidado ponerlo o te has equivocado y has puesto 2 puntos o solo una coma o algo así, te dará un error. La línea en la que falta el punto y coma debería estar marcada en rojo. Si aún así no la encuentras o no sabes en qué script está, haz doble clic en el error y te llevará al lugar donde está el error. Cuidado porque si te falta un símbolo probablemente te señalará la línea siguiente y no la línea en la que falta el símbolo, así que asegúrate de mirar alrededor.
La otra opción habitual es que te falte o te sobre una llave. Todas las funciones tienen el código escrito entre llaves, una que abre y una que cierra. Si te falta una de las dos o has puesto una 2 veces sin querer, esto te dará un error. La propia clase también va entre llaves, así que asegúrate que no has borrado la llave de cierre de la clase sin querer. Si no sabes dónde está el error, puedes hacer lo mismo que antes, doble clic en el error desde la consola de Unity y te llevará al script en el que está. Igual que antes, puede que el error esté por encima de donde te lo marca. Por ejemplo, si borramos aquí la llave de cierre de la función start y clicamos el error, nos dice que el error está en la función update. Eso es porque el error que está interpretando Unity es que ha empezado una función antes de que se cierre la anterior, así que ve con cuidado y mira alrededor para encontrar dónde está realmente el fallo. Ya está, estas son las soluciones a los errores más habituales que te encuentras cuando estás empezando con Unity, pero quédate con el truco de hacer doble clic en el error desde la consola de Unity para que te lleve al punto donde probablemente está el error. En algunos casos, por diferentes motivos, no funcionará y cuando le des doble clic no pasará nada. En ese caso, haz un solo clic y lee lo que sale aquí abajo. La primera línea que menciona un script que has escrito tú es la que te interesa. En ella dirá cuál es el script problemático y en qué línea ha ocurrido el error. Simplemente abre el script, busca la línea manualmente y lee lo que dice el error para intentar averiguar qué es lo que está yendo mal. Si no lo consigues, busca el error en Google. Para poder encontrar la solución en Google, busca solo la parte relevante y genérica del error porque si lo buscas todo entero no encontrarás nada. En este caso, por ejemplo, toda la parte del principio que pone el nombre de tu script y en qué línea está el error es algo que no vas a encontrar en Google porque es algo particular de tu proyecto. Lo que tienes que buscar es la descripción genérica del error. Hacer un pequeño esfuerzo por intentar entender lo que pone en vez de copiarlo sin más te ayudará a encontrar la solución al error. Donde no tienes que hacer ningún esfuerzo es a la hora de comer con los batidos Plenish Shake, que son un sustituto nutritivo de la comida y se prepara en 1 minuto y luego no tienes más que fregar el bote del batido. Si vives en España puedes comprarlos desde esjoy.es, link con descuento en la descripción, vídeo patrocinado. Eso es todo, espero haberte ayudado, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.